El extraño nuevo mundo. Marcus Chen nunca imaginó que su vida cambiaría tanto cuando aceptó la beca para estudiar en la Academia Estelar Nexus 9. Habían pasado 6 meses desde que dejó la Tierra, y aunque ya se había acostumbrado a despertar viendo las estrellas girar lentamente fuera de su ventana, todavía había momentos en los que todo le parecía un sueño imposible. La Estación Espacial Nexus 9 era enorme, una ciudad flotante donde convivían más de 15.000 estudiantes de 42 especies diferentes. Marcus era uno de los 23 humanos en toda la academia, lo que lo convertía en una curiosidad para muchos de sus compañeros alienígenas. Al principio, las miradas constantes lo incomodaban. Ahora simplemente las ignoraba mientras caminaba por los pasillos brillantes hacia sus clases de comunicación interestelar. Su especialidad era la diplomacia xenocultural, un campo que combinaba el estudio de idiomas alienígenas con la comprensión de sus costumbres y formas de pensar. Marcus siempre había sido bueno para leer a las personas, para entender lo que querían decir incluso cuando no lo decían con palabras. Esa habilidad resultó ser invaluable cuando se trataba de navegar las complejas dinámicas sociales de una academia intergaláctica. Una amistad improbable. Su mejor amigo en la estación era Kael Borat, un estudiante Telari que cursaba física cuántica aplicada. Se conocieron durante la orientación, cuando ambos terminaron perdidos en el mismo corredor intentando descifrar un mapa holográfico que parecía cambiar cada vez que lo miraban. Los Telari eran una especie fascinante. Físicamente, se parecían bastante a los humanos, con algunas diferencias notables. Su piel tenía un tono azulado pálido, casi plateado bajo ciertas luces. Sus ojos eran más grandes, de un color violeta profundo que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero lo más distintivo eran las delicadas crestas que recorrían sus sienes hasta perderse en su cabello oscuro, estructuras que Marcus había aprendido eran vestigios de órganos sensoriales que sus ancestros usaban para percibir campos electromagnéticos. Kael era tranquilo, metódico, y tenía un sentido del humor sutil que a Marcus le tomó semanas descubrir. Los Telari no reían de la manera en que lo hacían los humanos. En lugar de carcajadas, expresaban su diversión con un leve movimiento de sus crestas y un brillo casi imperceptible en sus ojos. Una vez que Marcus aprendió a reconocer esas señales, descubrió que Kael era sorprendentemente gracioso. Su amistad se construyó sobre tardes de estudio compartido, comidas en la cafetería principal donde Kael le explicaba pacientemente que platos alienígenas no envenenarían a un humano, y largas conversaciones sobre las diferencias entre sus mundos. Marcus le contaba sobre la Tierra, sobre los océanos y las montañas, sobre el caos hermoso de las ciudades humanas. Kael escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que revelaban una curiosidad profunda sobre la especie de Marcus. La invitación. Fue durante una de esas conversaciones cuando Kael mencionó algo que cambiaría todo. Estaban sentados en uno de los jardines artificiales de la estación, un espacio diseñado para imitar ecosistemas de diferentes planetas. Esa sección particular recreaba un bosque de telar prime, con árboles de corteza plateada y hojas que brillaban con una luz propia azulada. Marcus encontraba el lugar extrañamente reconfortante, aunque no podía explicar por qué. Mi madre desea conocerte, dijo Kael sin preámbulo, su tono tan calmado como siempre. Marcus parpadeó, sorprendido por la declaración repentina. Tu madre quiere conocerme. ¿Hay alguna razón específica? Kael inclinó la cabeza de esa manera particular que Marcus había aprendido indicaba que estaba considerando cómo formular su respuesta. Ella es embajadora diplomática. Su trabajo involucra el estudio de otras especies, particularmente aquellas con las que la Confederación Telari mantiene relaciones comerciales. Los humanos son relativamente nuevos en la comunidad galáctica. Ella encuentra su especie interesante. Interesante, repitió Marcus. Eso suena como si quisiera estudiarme. Observarte sería más preciso. Kael hizo una pausa. Entiendo si esto te resulta incómodo. Las costumbres humanas respecto a las interacciones familiares son diferentes a las nuestras. No hay obligación. Marcus consideró la oferta. Por un lado, la idea de ser observado como si fuera un espécimen de laboratorio no era exactamente atractiva. Por otro lado, sentía una curiosidad genuina sobre la familia de Kael, sobre cómo vivían los Telari fuera del contexto académico. Además, rechazar la invitación podría considerarse una ofensa en la cultura de su amigo. Está bien, dijo finalmente. ¿Cuándo? Mañana. Hora 19 del ciclo estándar. Mi padre y mi hermana menor también estarán presentes. Kael lo miró con algo que podría haber sido preocupación, aunque era difícil saberlo con certeza. Debo advertirte que mi madre es directa.
más directa que la mayoría de los Telari. Algunos de sus colegas la consideran excéntrica. Excéntrica como. Su campo de estudio es inusual. Ella investiga lo que llamamos estados emocionales prerracionales. Es un área controversial. Marcus no entendió completamente lo que eso significaba, pero asintió de todos modos. Tendría tiempo de descubrirlo. La residencia Vorath. La residencia de la familia Vorath estaba ubicada en uno de los anillos residenciales superiores de la estación, una zona reservada para familias de alto estatus diplomático. Marcus había pasado por esa área solo una vez, durante un recorrido de orientación, y recordaba haber pensado que los apartamentos parecían más mansiones flotantes que viviendas normales. Kael lo recibió en la entrada, vestido de manera más formal de lo que Marcus lo había visto nunca. Su túnica era de un azul profundo con bordados plateados que formaban patrones geométricos complejos. Marcus de repente se sintió inadecuado con su mejor camisa y pantalones oscuros, lo más elegante que poseía. «Te ves apropiado», dijo Kael, aparentemente leyendo su incomodidad. «Los humanos no se adhieren a nuestros códigos de vestimenta. Mi familia lo entiende». El interior de la residencia era exactamente lo que Marcus había esperado y al mismo tiempo completamente diferente. Todo era elegante, minimalista, con líneas limpias y colores suaves. Pero había algo más, una calidez inesperada en la decoración. Había plantas vivas, holografías de paisajes que Marcus asumió eran de telar aprime, e incluso lo que parecían ser obras de arte originales en las paredes. El padre de Kael, Dorian Vorath, fue el primero en saludarlo. Era alto, incluso para los estándares Telari, con las mismas crestas pronunciadas que su hijo y una presencia que transmitía autoridad tranquila. Su apretón de manos fue firme pero cuidadoso, como si hubiera practicado el gesto específicamente para esta ocasión. «Marcus Chen», dijo con una voz profunda y melodiosa. «Mi hijo habla favorablemente de ti. Bienvenido a nuestra casa». «Gracias por recibirme», respondió Marcus, tratando de mantener su tono respetuoso pero no demasiado formal. La hermana de Kael, Lyra, apareció poco después. Era más joven, quizás el equivalente Telari de una adolescente humana, con ojos curiosos que estudiaban a Marcus con interés no disimulado. A diferencia del resto de su familia, ella parecía menos preocupada por mantener la compostura típica Telari. «Entonces tú eres el humano», dijo directamente. «Kael dice que eres extraño pero interesante». «Lyra», advirtió Dorian suavemente. «Es un cumplido», aclaró la chica sin inmutarse. Marcus no pudo evitar sonreír. «Tomaré extraño pero interesante como algo positivo». Y entonces ella entró en la habitación. Serena Vorath. La embajadora Serena Vorath no era lo que Marcus había esperado. Había imaginado a alguien imponente, quizás intimidante, con la frialdad calculada que había llegado a asociar con los diplomáticos Telari que había observado en sus clases. En cambio, la mujer que apareció en el umbral de lo que parecía ser una oficina privada era elegante pero accesible, con una presencia que llenaba la habitación sin dominarla. Era hermosa, de una manera que trascendía las diferencias entre especies. Sus crestas eran más delicadas que las de Kael, enmarcando un rostro de rasgos finos y ojos de un violeta tan profundo que parecían casi negros. Pero lo que más llamó la atención de Marcus fue su mirada. Había algo en ella, una intensidad que contrastaba con la calma típica Telari, como si detrás de esa fachada serena hubiera algo más complejo luchando por salir. «Marcus Chen», dijo, y su voz era suave pero llevaba un peso que hizo que Marcus se enderezara instintivamente. «Gracias por aceptar mi invitación. Espero que Kael te haya explicado mi interés profesional, pero quiero asegurarte que esta es una cena social, no una sesión de investigación». «Él explicó», asintió Marcus. «Aunque admito que todavía no entiendo completamente qué es lo que estudia». Serena sonrió, y Marcus notó que el gesto no llegaba completamente a sus ojos. «Estados emocionales prerracionales. Es un campo fascinante y algo controversial entre mi gente. Quizás podamos discutirlo durante la cena». La cena fue servida en un comedor con vistas a las estrellas. Los platos eran elaborados, una mezcla de cocina Telari tradicional y algunos elementos que Kael había mencionado específicamente como seguros para el consumo humano. Marcus comió con cuidado, consciente de que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. La conversación fluyó con facilidad superficial. Dorian preguntó sobre sus estudios, Lyra quiso saber sobre la Tierra con curiosidad juvenil, Kael ocasionalmente añadía comentarios que contextualizaban las preguntas de su familia. Pero a través de todo, Marcus sentía los ojos de Serena sobre él, observando cada expresión, cada gesto,
cada variación en su tono de voz. Cuando Marcus se rió de algo que Lyra dijo sobre las costumbres de apareamiento humanas que había leído en alguna base de datos, y que estaban hilarantemente equivocadas, Serena se inclinó hacia adelante casi imperceptiblemente. Fascinante, murmuró, más para sí misma que para los demás. Marcus la miró. ¿Qué es fascinante? Tu risa. Es completamente espontánea. No hay procesamiento previo, no hay consideración de si la respuesta es apropiada. Simplemente sucede. Así es como funcionan las risas, dijo Marcus, sintiéndose repentinamente expuesto. Para los humanos, sí. Serena lo estudió con esa intensidad que él estaba empezando a encontrar desconcertante. Para nosotros, no. No desde hace mucho tiempo. Y entonces Marcus entendió, al menos parcialmente, lo que ella había querido decir con estados emocionales prerracionales. ¿Y por qué los Telari lo encontraban tan interesante? Ustedes no sienten las emociones de la misma manera, dijo lentamente. No como nosotros. No, confirmó Serena. No desde hace 300 años. La verdad sobre los Telari. El silencio que siguió a las palabras de Serena fue denso, cargado de significados que Marcus apenas comenzaba a comprender. Miró a Kael, buscando alguna explicación, pero su amigo simplemente asintió levemente, confirmando lo que su madre había dicho. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un ambiente más cómodo, sugirió Dorian, levantándose de la mesa con la gracia fluida característica de su especie. La sala de estar tiene mejores asientos para discusiones prolongadas. Se trasladaron a un espacio adyacente donde los muebles estaban dispuestos en un semicírculo frente a un ventanal panorámico. Las estrellas giraban lentamente afuera, un recordatorio constante de que estaban flotando en el vacío del espacio, lejos de cualquier mundo que Marcus pudiera llamar hogar. Lyra fue enviada a sus habitaciones a pesar de sus protestas. Dorian se excusó poco después, mencionando trabajo pendiente, aunque Marcus sospechaba que simplemente quería darle espacio a su esposa para hacer lo que sea que estuviera planeando hacer. Kael permaneció, sentado en silencio junto a Marcus como un ancla familiar en aguas desconocidas. Serena se acomodó en un asiento frente a ellos, su postura perfecta pero no rígida. Ahora que estaban solos, algo en su expresión había cambiado. La máscara de anfitriona diplomática se había deslizado ligeramente, revelando algo más vulnerable debajo. Hace 300 años, comenzó sin preámbulo, nuestra civilización tomó una decisión. Habíamos alcanzado un punto de crisis. Las guerras, los conflictos, el sufrimiento causado por nuestras emociones descontroladas estaban destruyéndonos. Así que nuestros científicos y filósofos desarrollaron un proceso. Lo llamamos racionalización emocional. Marcus escuchaba con atención, tratando de procesar las implicaciones de lo que estaba oyendo. Eliminaron sus emociones. No eliminadas. Serena negó con la cabeza. Modificadas. Reestructuradas. Todavía experimentamos lo que técnicamente podría clasificarse como emociones, pero las procesamos de manera diferente. Cognitivamente en lugar de visceralmente. Entendemos que algo debería hacernos felices o tristes, pero no lo sentimos de la manera en que ustedes lo hacen. ¿Y esto funcionó?, preguntó Marcus. ¿Resolvió sus problemas? En muchos sentidos, sí. Las guerras cesaron. Los conflictos interpersonales disminuyeron dramáticamente. Nuestra sociedad se volvió más eficiente, más productiva, más estable. Serena hizo una pausa, y Marcus vio algo cruzar su rostro, una sombra de algo que no pudo identificar. Pero también perdimos cosas. Cosas que no entendíamos que estábamos perdiendo hasta que ya no estaban. ¿Cómo qué? La pregunta de Marcus era genuina, nacida de una curiosidad que superaba su incomodidad inicial. Serena lo estudió por un momento largo antes de responder. La risa espontánea que mencioné antes. La capacidad de sentir alegría pura, no solo reconocer que una situación es agradable. El dolor profundo de la pérdida que nos conecta con lo que amamos. Serena se inclinó hacia adelante. La pasión. El asombro. El éxtasis. Todas esas experiencias que dan textura a la existencia. Las intercambiamos por estabilidad. El campo de estudio de Serena. Kael se movió ligeramente a su lado, y Marcus recordó que su amigo había crecido en esta realidad, que para él esto era simplemente cómo funcionaban las cosas. La idea de que los Telari alguna vez habían sido diferentes probablemente era tan abstracta para Kael como lo era para Marcus la idea de no sentir emociones. Es por eso que estudias lo que estudias, dijo Marcus, comenzando a entender. Estados emocionales prerracionales. Estás investigando cómo eran ustedes antes.
Serena asintió. Hay muy pocos de nosotros interesados en este campo. La mayoría de los Telari consideran el pasado emocional como algo vergonzoso, una época primitiva que hemos superado con razón. Pero yo siempre he sentido que perdimos algo valioso. Algo que quizás no deberíamos haber abandonado tan fácilmente. Marcus procesó esto mientras observaba a la mujer frente a él. Había algo más en su expresión ahora, algo que no encajaba con la imagen de una científica realizando investigación académica. Esto no es solo profesional para usted, dijo lentamente. Es personal. El silencio que siguió confirmó su sospecha antes de que Serena hablara. Soy lo que mi sociedad llamaría una anomalía. Su voz era más baja ahora, casi íntima. El proceso de racionalización emocional no funcionó completamente en mí. No sé por qué. Los genetistas no han encontrado explicación. Pero yo todavía siento cosas de maneras que otros Telari no pueden. Kael se tensó visiblemente a su lado, y Marcus entendió que esto era información que no se compartía libremente. Esta revelación era significativa, quizás peligrosa. Es por eso que querías conocerme, dijo Marcus. No solo por curiosidad académica. Querías ver a alguien que siente las cosas como tú las sientes. Serena no respondió inmediatamente. En cambio, se levantó y caminó hacia el ventanal, su figura silueteada contra el campo de estrellas. Toda mi vida he tenido que esconder lo que soy, dijo finalmente, sin volverse. Cuando era joven, aprendí rápidamente que mis respuestas emocionales eran diferentes, incorrectas según los estándares de nuestra sociedad. Aprendí a simular la calma que se esperaba de mí. A procesar mis sentimientos en privado. A nunca dejar que nadie viera lo que realmente estaba experimentando. Se volvió para mirar a Marcus, y él vio algo en sus ojos que reconoció inmediatamente. Soledad. Una soledad profunda y antigua que había sido llevada en silencio durante años. Cuando Kael me habló de ti, de lo expresivo que eras, de cómo tus emociones se manifestaban tan abiertamente, yo no podía dejar de preguntarme cómo sería. Tener una conversación con alguien que no me juzgaría por sentir. Alguien que entendería lo que es experimentar la vida intensamente. Un momento de conexión. Marcus no supo qué decir. Había venido esperando una cena incómoda donde sería observado como un espécimen científico. En cambio, se encontraba siendo el confidente de una mujer alienígena que había pasado su vida entera sintiéndose diferente, aislada, incomprendida. Debe haber sido muy solitario, dijo finalmente. Ser la única persona en su mundo que siente de esa manera. Serena lo miró con algo que podría haber sido gratitud. Es difícil explicarlo a alguien que no lo ha experimentado. Imagina vivir en un mundo donde todos ven en blanco y negro, y tú eres el único que puede ver colores. Pero los colores son considerados una enfermedad, una imperfección que debería ser corregida. Madre, intervino Kael, su voz llevando una nota de preocupación que Marcus rara vez había escuchado. Esto es mucho para compartir con alguien que apenas conoces. Serena miró a su hijo, y Marcus vio algo pasar entre ellos. Una comunicación silenciosa que hablaba de conversaciones previas, de preocupaciones expresadas, de límites establecidos. Tienes razón, admitió ella. Me he dejado llevar. Es solo que estar cerca de alguien que expresa emociones tan libremente es intoxicante para mí. Me recuerda que lo que soy no está mal, solo es diferente. Marcus se encontró hablando antes de pensar. No necesita disculparse. Y su hijo tiene razón en preocuparse, pero no porque usted haya hecho algo incorrecto. Solo está siendo cautelosa, lo cual es comprensible dadas las circunstancias. Se levantó y caminó hacia donde Serena estaba parada junto a la ventana. Mantuvo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver su expresión claramente. Donde yo vengo, dijo, las emociones no son una debilidad. Son lo que nos hace humanos. Sí, a veces causan problemas. A veces tomamos decisiones irracionales porque nuestros sentimientos nublan nuestro juicio. Pero también son la fuente de todo lo que valoramos. El amor, la compasión, la alegría, la creatividad. Todas esas cosas nacen de nuestra capacidad de sentir profundamente. Serena lo escuchaba con una atención que Marcus nunca había experimentado de otro ser. Era como si cada palabra que decía fuera preciosa, vital, algo que ella había estado esperando escuchar toda su vida. ¿Entonces no crees que estaríamos mejor sin ellas?, preguntó. Sin las emociones que causan dolor y sufrimiento. Marcus consideró la pregunta seriamente antes de responder. Creo que el dolor es el precio que pagamos por poder sentir alegría. Y creo que es un precio que vale la pena pagar. Una vida sin sufrimiento pero también sin felicidad genuina no suena como una vida.
Suena como existencia. Hay una diferencia. La revelación. Algo cambió en el rostro de Serena. Sus ojos se humedecieron, un fenómeno que Marcus nunca había visto en un Telari. Kale si puso de pie abruptamente, claramente alarmado. Madre, estás llorando. Las palabras salieron como una acusación y una pregunta simultáneamente. Marcus entendió inmediatamente. Los Telari no lloraban. No podían. Pero Serena sí. Siempre pude, admitió ella, su voz quebrándose ligeramente. Pero nunca lo hice frente a nadie. Nunca me permití. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, dejando rastros brillantes sobre su piel azulada. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Marcus se encontró moviéndose hacia ella instintivamente, ofreciendo un pañuelo que siempre llevaba porque su madre le había enseñado que un caballero siempre estaba preparado. Serena tomó el pañuelo con manos temblorosas, mirándolo como si fuera un objeto extraño de otro mundo. Kael permanecía inmóvil, claramente sin saber cómo procesar lo que estaba presenciando. Nunca te había visto así, dijo finalmente. En toda mi vida, nunca. Nunca me permití, repitió Serena. Tenía demasiado miedo. De lo que pensarían. De lo que harían si supieran lo diferente que soy. ¿Padre lo sabe?, preguntó Kael. Tu padre sabe que soy diferente. Lo ha sabido desde que nos conocimos. Es una de las razones por las que me eligió. Serena se limpió los ojos con el pañuelo de Marcus. Pero incluso él nunca me ha visto así. Nunca me he sentido lo suficientemente segura. Marcus entendió entonces el peso de lo que estaba presenciando. Esta mujer, que había pasado su vida entera escondiendo su verdadera naturaleza, finalmente estaba permitiéndose ser vista. Y él, un extraño de otra especie, había sido el catalizador. ¿Por qué ahora?, preguntó suavemente. ¿Por qué conmigo? Serena lo miró, sus ojos todavía brillantes con lágrimas. Porque cuando te vi reír durante la cena, cuando vi la alegría en tu rostro sin filtros ni restricciones, algo dentro de mí se rompió. Algo que había estado conteniendo durante décadas. Se volvió hacia su hijo, extendiendo una mano que Kael tomó después de un momento de vacilación. Toda mi vida he tenido miedo de lo que soy. He creído que había algo fundamentalmente mal en mí porque no podía ser como todos los demás. Pero ver a Marcus, ver cómo los humanos abrazan sus emociones en lugar de suprimirlas, me ha hecho darme cuenta de algo. ¿Qué cosa?, preguntó Kael, su voz apenas un susurro. Que quizás no soy yo la que está rota. Quizás lo que perdimos como especie es más valioso de lo que jamás entendimos. Y quizás es hora de dejar de esconderme. Un nuevo entendimiento. Las horas siguientes fueron las más extraordinarias de la vida de Marcus. Serena habló de sus experiencias, de los momentos en que tuvo que contener risas o lágrimas, de las veces que sintió que explotaría si no podía expresar lo que estaba sintiendo. Kael escuchaba en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas que revelaban una comprensión nueva de su madre. Cuando Dorian regresó, encontró a su esposa con los ojos enrojecidos y una expresión de paz que él no había visto en años. No preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó junto a ella y tomó su mano, un gesto que Marcus reconoció como profundamente íntimo en el contexto Telari. Gracias, le dijo Serena a Marcus cuando finalmente llegó el momento de partir. No tienes idea de lo que esta noche ha significado para mí. Marcus sonrió. Creo que tengo alguna idea. Y gracias a usted también. Me ha dado mucho en qué pensar. Mientras caminaba de regreso a su dormitorio con Kael a su lado, Marcus reflexionaba sobre lo que había aprendido. Los Telari habían sacrificado sus emociones en nombre del progreso, creyendo que era necesario para sobrevivir como civilización. Pero quizás, solo quizás, había otra manera. Mi madre quiere verte de nuevo, dijo Kael, rompiendo el silencio. Si estás dispuesto. Marcus asintió. Me gustaría eso. Caminaron en silencio por un momento más antes de que Kael hablara otra vez. Nunca entendí completamente a mi madre. Siempre supe que era diferente, pero no comprendía cómo o por qué. Esta noche me ha enseñado algo importante. ¿Qué cosa? Que hay más de una manera de ser Telari. Y que quizás las emociones que nuestros ancestros suprimieron no eran una debilidad después de todo. Kael lo miró con algo que Marcus nunca había visto en su rostro. Quizás eran nuestra mayor fortaleza. Marcus sonrió, sintiendo una conexión más profunda con su amigo alienígena de lo que jamás había imaginado posible. Y mientras caminaban bajo las estrellas artificiales de la estación espacial, no pudo evitar pensar que quizás esa era la verdadera fortaleza de la humanidad. No su tecnología ni su inteligencia, sino su capacidad de sentir profundamente y sin vergüenza.
Era algo que los Telari habían perdido hace 300 años. Pero mirando a Serena, viendo las lágrimas en sus ojos y la alegría en su sonrisa, Marcus se preguntó si quizás no estaba perdido después de todo. Quizás solo estaba esperando a ser redescubierto. Y quizás, solo quizás, un simple estudiante humano de diplomacia xenocultural podría ser parte de ese redescubrimiento.